Muy bien, bueno, pues ahora sí vamos a arrancar con con este eje temático. Repetimos las nuevas estructuras familiares en el siglo XXI. Vamos a presentar a nuestros ponentes del día de hoy o de la primera mesa. Tenemos a la doctora Birmania Sánchez Camacho, de República Dominicana, que tiene el tema La familia en el ámbito de la tutela constitucional. Un aplauso, por favor. Tenemos al doctor Ricardo Núñez Montes de Oca, de Costa Rica, con el tema El impacto de las nuevas formas de concebir a las familias en las estructuras del derecho procesal de familias. Un aplauso, por favor. Bienvenido. Al doctor Isnel Martínez Montenegro, de Chile, con el tema El bien común y los nuevos desafíos del derecho de familia en Chile. Bienvenido. A la doctora Marta Claudia Anguiano Ramos, de México, con el tema Reconstrucción de la familia mexicana. Bienvenida también, doctora. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de cada uno de ellos, si me lo permiten. La doctora Birmania Sánchez Camacho es abogada familiarista de la República Dominicana, profesora universitaria, autónoma de Santo Domingo, conferencista nacional e internacional. Bienvenida, doctora. El doctor Ricardo Núñez Montes de Oca, de Costa Rica, es juez de familia de Costa Rica con más de 25 años en el Poder Judicial y 10 años como profesor universitario. Cuenta con varios títulos de posgrado en Derecho de Familia, así como publicaciones en revistas especializadas de Derecho. Además, cuenta con ocasión de implementación del Código Procesal de Familia y se desempeña como facilitador y especialista del contenido en la Escuela Judicial. Bienvenido, doctor. El doctor Isnel Martínez es académico en la Universidad Católica de Temuco, Chile, doctor en Derecho, Ciencia Política y Criminología en la Universidad de Valencia, España. Entre muchas otras cuestiones más, es también el editor del libro que presentamos o que tenemos estrenando desde el día de ayer, El Derecho de las Familias en Latinoamérica, en América Latina, Debates y Transformaciones. Bienvenido, doctor. Y la doctora Marta Claudia Anguiano Ramos es defensor de oficio, agente del Ministerio Público, secretaria técnica de la Comisión contra la Violencia de las Mujeres en el Estado de Morelos, asesora en el H Ayuntamiento de Cuernavaca, asesora del Congreso del Estado de Morelos, magistrada suplente del Tribunal Contencioso Administrativo, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, consejera contra la discriminación en Cuernavaca, consejera del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Morelos. Además participa en medios de comunicación como En Serio Noticias y muchos años colaborando en la página de la mujer del Diario de Morelos. Vamos a dar el comienzo. Vamos a comenzar con la doctora Birmania Sánchez. Adelante, doctora, la escuchamos. Muy buenos días a todos y todas. Primero quiero darles las gracias al señor rector, a José Mario y a Olivo por la invitación. Es algo que nosotros venimos trabajando desde aquí de Cuernavaca desde el 2008, cuando nos llevamos la sede del Congreso Internacional de Familias República Dominicana. El tema que voy a tratar hoy es la familia en el ámbito de la tutela constitucional, específicamente en la parte de lo que nos corresponde a República Dominicana. Como corolario de las breves palabras que contiene mi mensaje en el día de hoy, quiero expresarles dos ideas básicas de la moderna concepción del constitucionalismo liberal y que, para el tema que nos ocupa sobre la tutela constitucional de familias, reviste trascendental importancia.
Ambas son del insigne jurista italiano Luigi Ferrajoli. La primera hace referencia al carácter abierto, principalista y cargado de valores de norma constitucional, por cuanto se habla de no exclusión. Y el segundo no hace referencia al alcance proteccionalista de los postulados contenidos en la Constitución. Así expresa el mencionado jurista que el fundamento axiológico del pacto constitucional está no en el hecho de que ninguno quede excluido de su estipulación, lo que sería imposible y generaría constituciones minimalistas e incluso tal vez regresivas, sino que se parte la no exclusión. Esta primera idea creo que se nos ha hecho más evidente en los últimos tiempos, dado que tras la discusión del seno de la Asamblea Nacional para la reforma en la Constitución, que fue proclamada el 26 de enero del 2010, vimos más de un grupo exigir su inclusión en la Constitución, ya de manera expresa su mención, como en el caso de la discusión sobre la facultad para oficializar matrimonio, ya con una consagración implícita en la fijación de algún principio o mandato que refleje su ideología o sus intereses, caso como el sector turístico, empresarial y el disfrute de ciertos bienes de dominio público. Olvidando con ello, lo advierte el jurista italiano, el carácter principalista de las normas constitucionales y la necesidad de que sea el legislador ordinario el que vele por las particularidades que dependen de la dinámica cambiante de los tiempos, olvidando por demás que es la lucha por la no exclusión lo que se debe matizar el proceso político de discusión de una reforma constitucional. Cabe resaltar que en República Dominicana la Constitución ha sido reformada en 39 ocasiones. En este contexto, la pregunta sería, si no debe ser incluida la familia en la Constitución, sino cuáles matices se hace necesario incluir y además, ¿en qué proporción se hace intolerante la exclusión de las particularidades que presenta la familia de hoy día por efecto de la aceptación o mitigación del rechazo de libertades que en el pasado eran duramente reprochadas social y legalmente? Madres solteras, desigualdad entre los hijos en razón de su nacimiento dentro o fuera del matrimonio, unión consensual, bigamia o adulterios. Y en la aparición de nuevos esquemas de libertades cuya tutela constitucional se exige inseminación artificial o fecundación asistida, vientre de alquiler y padres, hombres solteros, manipulación genética de los acuerdos de cohabitación entre personas del mismo sexo, pruebas de ADN frente a ancianas presunciones. La otra idea que quiero retener de Ferrajoli es la siguiente. Los derechos fundamentales son siempre leyes del más débil contra la ley del más fuerte. Y esto vale también al interior de cualquier cultura. Es decir, República Dominicana no está excluida de eso. Son derechos de los individuos que sirven para protegerlos. También diría que sobre todo contra sus culturas e incluso sobre sus familias que protegen a la mujer contra el padre o al marido, al menor contra los padres, en general a los oprimidos con otras culturas opresivas. Como se puede apreciar, esta segunda expresión del doctrinario italiano apunta al carácter proteccionista de la norma constitucional con un espectro que no se limita a la típica relación del derecho público, Estado, particulares, sino que abarca situaciones propias del derecho privado en la que el Estado tiene particular interés en cuanto a sus alteraciones pone en riesgo el orden público. Así, la familia y ese espacio de interrelación entre derechos y obligaciones recíprocas nacen entre sus miembros, se ve reflejada en esta concepción garantista del contenido de toda constitución que se aprecie como tal. La familia, en el contexto del constitucionalismo moderno,
se afirma es un concepto que antes de ser jurídico es sobre todo sociológico. Y en este sentido, autores como Ginder conceptualiza a la familia como un grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado de sus hijos. Y siguiendo esta línea, identifica este autor dos unidades familiares. Así, la familia nuclear, integrada por dos adultos que viven juntos en un hogar. En República Dominicana, un hombre y una mujer, con hijos propios o adoptados. Y la familia extensa en la que, además de la pareja de sus hijos, conviven con otros parientes, bien en el mismo hogar o bien en contacto continuo. Ahora, junto a estas se destacan otras unidades familiares, como aquellas en que falta uno de sus padres monoparentales o las que integran sus familiares que vienen a sustituir la no presencia de los padres. Debemos destacar, como García Cantero, que aunque la familia no es una persona jurídica como tal y que por eso no puede ser titular o de ser destinataria de derechos y obligaciones, tal circunstancia no ha sido óbice para que el legislador le haya reservado un espacio de tutela, llegando a situarse en los primeros textos constitucionales y en diversas normativas adjetivas, llegando inclusive a ser materias abordadas en tratados internacionales. Entonces, ¿cómo llega la familia a alcanzar una tutela normativa sin que su institución sea reconocida como persona jurídica? En primer lugar, hay que observar que la concepción tradicional de familia, definida por los rancios autores franceses como la colectividad formada por las personas que, a causa de sus vínculos de parentesco o de su calidad de cónyuge, están sometidas a la misma autoridad, la cual, cabeza de familia, o como el conjunto de personas que se hayan vinculadas por el matrimonio, por la filiación o por la adopción. Se presenta como una institución jurídico-privada, pero al mismo tiempo extraña un componente institucional de esa gran relevancia social que justifica el acercamiento a una concepción publicista de la familia, que se deriva de su importancia para el interés de la colectividad y de inalegable influencia que ejerce la configuración de un orden público llevadero para la generalidad. Es precisamente este interés que presenta para la generalidad lo que justifica, amén de la habitual ubicación en el ámbito del derecho privado, que se desentraña la relevancia constitucional de la familia. En segundo lugar, importa destacar cómo aparece configurada la familia a nivel normativo. Una normativa que, como hemos indicado, alcanza distintos niveles del sistema de fuentes, encontrado anclaje tanto en la ley como en el ámbito constitucional y en el campo de los tratados internacionales. Podemos ver en los tratados internacionales, como apunta Martínez López Muñiz, todos los textos internacionales, desde el artículo 16 de la Declaración Universal del 1948, proclaman que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Sitúan esta situación explícita o implícitamente una relación intrínseca con el hecho capital de generaciones de nuevas personas humanas. Así, destaca el citado autor como, de modo muy explícito, el artículo 10 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 19 de diciembre del 1966, afirma que se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de sus hijos a cargo. También
Importa destacar cómo el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989 establece una obligación a los Estados partes a respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o en su cargo de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad según la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle en consonancia que la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención. En el campo de las leyes adjetivas internas de República Dominicana, si bien el Código Civil, que tenemos un código aún napoleónico, se ocupa ampliamente de esta institución, invocando unas 100 veces la palabra familia. En este texto legal no define la institución. El Código de Trabajo hace 8 referencias en la palabra familia, tampoco ve la necesidad de adoptar una definición, al igual que el Código Tributario, que dedica un espacio a la protección del hecho familiar, y el Código de Comercio, que hace referencia a la protección de la familia en el ámbito comercial. Tal es el caso de las regulaciones sobre determinados bienes del quebrado. Por su parte, el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes consagra en el artículo 58 de denominación de lo que es familia, que apunta a la construcción de un concepto de familia que recoge a partir de las diversas circunstancias de los integrantes del grupo de familia algunas de las más importantes variaciones que ha sufrido la organización familiar en los últimos años, dejando atrás inclusive aspectos de la consagración del matrimonio como fundamento de la familia. Así expresa la Ley 136-03, artículo 58, denominación de familia, que se extiende por familia el grupo integrado a el padre y la madre, los hijos e hijas biológicos, adoptados o de crianzas, fruto de un matrimonio o de una unión consensual, el padre o la madre y sus hijos e hijos, los cónyuges sin hijos e hijas, los descendientes, ascendientes hasta el 4º grado de consanguinidad, padres, hermanos, hermanas, abuelos, tíos y primos. En la historia del constitucionalismo dominicano, la familia aparece referida desde el texto de la primera Constitución del 6 de noviembre del año 1844, en lo que hace referencia a tal institución, solo para evitar que se monopolicen los oficios públicos en manos de familia alguna. Una referencia que no era de extrañar para la época, ya que no era de costumbre que las nacientes constituciones dedicaran espacio a tal realidad. Además, ¿por qué a pesar de que iniciábamos con una constitución normativa a la usanza de los estadounidenses, nuestros padres fundadores, al configurar el resto del sistema normativo y ponerlo en práctica, optaron en que se hiciera una transformación en lo que era la parte del Código Civil, Código Penal y los procedimentales? El juez no cuestionaba su mandato. En nuestra Constitución actual hay muchos artículos que nosotros podemos ver de esa nueva normativa que tenemos. Por ejemplo, el 46, que nos habla sobre el reconocimiento del matrimonio, su fundamento es la base legal de la familia. También ya el 55 dice que es el artículo que ya no va a establecer específicamente el tema de la familia. Hay partes que son muy importantes en ese artículo 55, puesto de que nos da una definición de la parte de familia, pero además cuáles son las obligaciones que tenemos dentro de la familia. Por ejemplo, nos habla que toda persona tiene derecho a constituir una familia en cuya formación y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes y se deben comprensión mutua y respeto recíproco.
El Estado garantizará la protección de la familia, el bien de la familia es inalienable e inembargable de conformidad con la ley. El Estado promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. La ley establecerá los requisitos para contraerlo, las formalidades para su celebración, sus efectos personales y patrimoniales, las causas de separación o disolución, el régimen de bienes de los derechos y deberes de los cónyuges. El matrimonio religioso tendrá efectos civiles en los términos que establezca la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. En esta parte nosotros tenemos lo que llama el concordato, el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Dominicano. La unión singular y estable entre un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales de conformidad con la ley. Este párrafo quinto de ese artículo ha sido muy importante en República Dominicana, ya que las relaciones consensuales las personas no tenían derecho dentro de esa relación. Sin embargo, aunque no tenemos una ley que nos defina cuáles son los requisitos para esa unión consensual, ya los tribunales sí están aceptando esas uniones y se puede llegar a una partición de bienes de la comunidad. Entonces, para terminar, otro artículo, otro párrafo en ese artículo 55, que lo vemos sumamente importante, es cuando establece en el párrafo 11 que el Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación de la ejecución de las políticas públicas y sociales. Bueno, por último, el factor económico vuelve a ser un elemento importante en el ámbito de la configuración de un concepto de familia constitucionalmente adecuado. Y en este orden, el establecimiento del derecho de una vivienda digna se plantea como un elemento de capital importancia en la reforma planteada. Así establece derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de vivienda y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una propiedad fundamental de las políticas públicas y de promoción de la vivienda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Birmania. A continuación, vamos a escuchar al doctor Ricardo Núñez Montes de Oca. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Le agradezco a las autoridades universitarias que me hayan tomado en cuenta para este espacio, al doctor Oliva también, que fue el que me invitó personalmente a estas jornadas. Bueno, mi tema, que no se ve, pero es el impacto de las nuevas formas de concebir a las familias en las estructuras del derecho procesal de familia. Cuando lo comencé a hacer, pensé en la familia de Costa Rica, pero después dije, el público que voy a tener somos los mismos, somos latinos y tenemos las mismas cosas buenas y las mismas cosas malas, ¿verdad? Entonces yo dije, esto va a ser, digamos, como hablar en mi propia universidad. Pero bueno, vean. Si hablamos de las familias, si hablamos de la familia generalmente, nosotros como latinos del Caribe, tenemos que es una concepción social. Nace por diferentes necesidades y comodidades como la certeza de saber quiénes son nuestros descendientes. Es algo que simplemente se necesita saber cuando comenzamos a tener un patrimonio, cuando comenzamos a acuñar riquezas, necesitamos dejárselas
a quien son nuestros hijos, pero recordemos que hasta el siglo pasado solo la madre sabía con certeza quiénes eran sus hijos. El varón no tenía como cierta certeza. Entonces comenzamos a indicar cuestiones como de necesitamos una familia, la monogamia, que son cuestiones que vamos haciendo para como soluciones. Le quitamos el poder a las mujeres, se hace el filtro, digamos, patriarcal, ya, porque comenzamos que la mujer comienza con los roles, de que la mujer se queda en la casa, cuidando a los hijos, criando a los hijos, que tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas, y el hombre es el que ejerce el comercio, el que va el dinero. Pero bueno, esos son nuestros conceptos de familia, una familia nuclear, anteriormente tradicional, inmersa en la cultura patriarcal, y un matrimonio religioso. Por lo menos en Costa Rica del siglo pasado, el matrimonio era únicamente religioso. Y si era para toda la vida. Inclusive, cuando yo estaba en la escuela, todos mis compañeros tenían mamá y papá. Les fuera como les fuera, bien, mal, horrible, pero tenían mamá y papá. Yo no me acuerdo haber tenido un compañero de padres divorciados. Ahora es mucho más común, y digo divorciados, no es negativo. El divorcio a veces es un triunfo para la persona, y eso es como lo tenemos que ver, porque cada quien tiene que decidir cómo vivir, y si uno vive feliz es muchísimo mejor. Anteriormente los conflictos se resolvían, o más bien se acallaban dentro del seno de la propia familia. No había una interrelación, inclusive, por lo menos en una investigación que hicimos hace muchos años, el divorcio, que era el divorcio eclesiástico, era súper complicado. Había que pedirle permiso a todo el mundo, casi hasta a Dios, y casi no se podía. Entonces, y era como algo muy negativo, era como un estigma. Y bueno, eso por dicha ha venido cambiando. Lo de la propia familia, por lo menos en Costa Rica tenemos tenemos un dicho que decía que la ropa sucia se lava en casa. Y entonces los problemas de la casa se tienen que resolver en casa. Pero eso, digamos, hasta suena mal, pero también se interpreta peor, porque era el padre es el que decide qué hacer. El padre es el que puede imponer castigos, porque es un resabio del derecho romano del pater familia, que es el que decide en vida y muerte de su prole, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que teníamos antes. ¿Qué tenemos ahora? Hablemos de las familias de hoy, de todas nuestras familias. Bueno, está el matrimonio civil, que fue uno de los retos que tuvo que tener el derecho. ¿Cómo que matrimonio civil? ¿Cómo que que no es una ceremonia religiosa? Para algunos es muy importante, para otros no, y para otros ni siquiera el matrimonio es importante. ¿Por qué? Porque hay uniones de hecho que son igual de válidas. Y igual de válidas legalmente y sentimentalmente. Es el compromiso. Tenemos el divorcio que es el divorcio civil. Nosotros los que somos juzgadores, creo que todo nos ha tocado de las personas que quieren divorciarse, pero a la hora de decir, me quiero divorciar, no, porque es que Dios nos casó. Sí, señora, pero aquí estamos en otra cosa, estamos en un divorcio civil. El divorcio eclesiástico ahí se queda, y no sé cómo van a hacer, pero ahí se queda. Tenemos la unión libre que es por reconocimientos patrimoniales, que por lo menos en nuestro país, cuando se propuso la unión libre, están legalizando el pecado, y esas son las luchas que tenemos que tener en nuestras familias. Ahora, los hijos se pueden estar con cualquiera de los progenitores. Tenemos hijos que deciden quedarse con el papá, con la mamá, con un papá, con otro papá, con el matrimonio igualitario también. Tenemos mucha variedad de familias. Ayer hablamos sobre las familias. En nuestras nuevas formas, familias de un solo progenitor, sea hombre, sea mujer, familias homoparentales, familias reconstruidas, familias adoptivas.
Y eso no es algo que por lo menos en nuestros países esté definido, sino que es algo que va cambiando. Día y día va cambiando y luego hay diferentes retos que hay que ir poniendo o presentándole a los jueces de familia y nosotros tenemos que resolver, pero los abogados son los que tienen que dar ese paso y ponernos a dudar y decir, porque yo puedo resolver lo que se ha resuelto los últimos 30 años y para mí es muy fácil, pero cuando alguien me pide un reconocimiento o una situación que no estaba, necesitamos tener esa visión que todo puede cambiar. No es como nosotros nos criaron, como nosotros vivimos, sino qué es lo que necesitan las nuevas generaciones. Hablemos sobre el impacto que ha tenido las nuevas concepciones de familia en las diferentes materias. Comenzamos con pensiones alimentarias. Ahora tenemos varias pensiones, no la mayoría, pero muchas pensiones donde la parte actora es el padre. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados que en caso de una separación, un divorcio, los menores se quedan con la mamá naturalmente. Y eso es algo que se piensa y se tiene muy interiorizado. Y yo digo, no, eso no es así. Y se los digo con conocimiento de causa. No es que yo esté divorciado ni separado, pero mi hija conmigo se puede quedar súper bien. Ahí está extrañándome. Pero, o sea, yo puedo perfectamente desde el día 1 hacerme cargo de ella. Y esos son los nuevos modelos de familia que tenemos que estar viendo y estar utilizando. Entonces, no dar por sentado que los hijos se quedan con la mamá. En Costa Rica tenemos normas muy novedosas que le dan una participación a la persona menor de edad en pensiones alimentarias, en todas las materias tenemos que siempre hay que escuchar a los menores de edad. Y ya más bien, eso es como una amenaza. Usted puede hacer cualquier proceso, pero escucha al menor de edad, lo que tenga que decir. Y a veces en las entrevistas hablamos solo de caricaturas, hablamos solo de comidas. Y cuando vamos al tema central, no saben o no quieren o les da igual, pero hay que escucharlos. Y eso de escucharlos no es tan fácil porque es muy diferente atender a una persona mayor que llega, tiene un problema, a atender a un niño. Entonces necesitamos el día que hacemos entrevistas, necesitamos quitarnos la corbata, tirarnos al piso, conversar. Yo por dicha estoy muy enterado de las series que tenemos, de la música, no es que sea de mi agrado, pero por dicha todo bien. En Costa Rica tenemos que ya los hijos de crianza pueden dar pensión a sus padres de crianza en algún momento después de que hay ciertas situaciones, que eso es el derecho en realidad. El derecho en realidad que hay cuestiones de que no están en la ley o no es posible, pero en la vida pasa y recordemos que siempre el derecho va corriendo detrás de las normas. No, más bien las normas detrás de la realidad y tenemos que ir viendo. Entonces esto no se acaba nunca. Y sobre todo, como en todas nuestras materias, tenemos un acercamiento real con las personas en pensiones alimentarias y en todas las materias. Como indicaron ahora en la semblanza, yo tengo 15 años, 20 años de estar en la judicatura. Se resolvían asuntos de pensiones, se resolvían asuntos de familia, donde uno nunca conocía a las partes, nunca me vieron, yo nunca los vi, no sé quiénes eran, solo veía un nombre, un número de cédula y tal vez conocía a su abogado o la abogada, llegaban, interrogaban y nunca los conocía, no sabía. Ahora tenemos un acercamiento real y los conversamos con las personas y eso para mí es lo mejor que ha traído nuestra normativa procesal y que ya viene para los mexicanos también, que es complicado, que no estamos acostumbrados a hablar con las partes, por supuesto. Nosotros en nuestra oficina estamos protegidos por 4 paredes, tenemos nuestra computadora, hacemos la sentencia, nos vamos a la casa y en la noche decimos, le voy a cambiar esto a la sentencia, le voy a cambiar lo otro y al día siguiente seguimos trabajando. Ahora es
hablar, dar la sentencia en forma oral y decírselo directamente a la persona. Pero hay veces la gente, en pensiones alimentarias que estamos hablando, tal vez la mayoría de pensiones alimentarias no es que no quieran dar, es que a veces es como no quiero dar lo que la otra parte me pide. O no quiero que el otro tenga razón, pero al sentarnos a hablar nos damos cuenta que es que el niño o el beneficiario es el que está ganando. Pero eso solo lo podemos hacer, y a veces lo que necesitan es hablar con uno, que decían, yo lo que ocupaba era decírselo a alguien que pueda hacerlo. Violencia doméstica, ya no normalizamos las relaciones sexuales entre cónyuges de manera obligatoria, como antes. Se dan medidas de protección en uniones, matrimonios o relaciones de personas del mismo sexo, y tenemos que se puede concebir una violencia ejercida por medios tecnológicos en nuestras nuevas familias, que hay familias que pueden estar en la misma casa y solo hablan por WhatsApp, y inclusive se insulta por WhatsApp, es algo nuevo, igual de malo, pero es nuevo. En la adopción, se permiten adopciones conjuntas de parejas del mismo sexo o adopciones individuales sin que la orientación sexual sea una limitante o un dato a valorar. Y eso es algo que tenemos que ir viendo, porque todavía hay voces que dicen cómo van a adoptar una persona homosexual o lesbiana. Eso es un dato como que le vayan a la América o le vayan a otro equipo. Es irrelevante para una adopción. Hay cosas mucho más importantes. Los conflictos de la autoridad parental, que son como los más de los procesos. Ya no es el hombre que toma las decisiones, ya es alguien, los dos tienen que tomar decisiones, pero al contrario de eso, ya los niños no son únicamente de la madre. Por lo menos en las audiencias que nosotros hacemos, en unas visitas a veces se comienza con la frase, es que yo le voy a prestar mi niño al papá. Claro, y uno se queda como, no tengo que hacer caras, tengo que estar bien, pero señora, usted no le presta el niño al papá. El niño no es ni del papá ni de la mamá, pero tiene derecho a estar con papá y con mamá. Entonces comenzamos de que los niños tienen el derecho de relacionarse con el papá, con la nueva pareja, el papá con la nueva pareja de la mamá, porque son los progenitores en ejercicio de la autoridad parental que tienen que tomar esas decisiones. Y se les escucha directamente a las personas menores de edad. Directamente, que a veces obviamente vienen con cierto sesgo, dependiendo. A mí no me gusta utilizar que están alienados, porque eso es como rebajarlos, pero sí, a veces llega un menor de 4 años, sí, es que yo no estoy en el ejercicio total de mis derechos. Y yo, el niño de 4 años diciendo eso, qué bueno, va a ser excelente abogado. Cuando dicen frases así de, sí, me parece que mi papá me ha alienado bastante. Y yo, pues qué bien, este chiquito, pues sí, es un vocabulario. Entonces uno ya sabe que también los niños pueden ser utilizados como armas, como herramientas para lograr un propósito. Y el niño quiere estar con papá y mamá, el niño quiere dos navidades, el niño quiere 2 fiestas de cumpleaños o más, pero entonces hay que ir tomando decisiones. Se da la interrelación familiar por medios tecnológicos, exposición de menores a medios tecnológicos. Nuestro código procesal, para terminar, los invito a que lo descarguen. Me gusta muchísimo. Tiene como la persona humana como centro del proceso. Todo lo que sea la norma, tenemos que adecuarlo a la persona humana. ¿Qué es lo que ocupa a la persona humana? Es una tutela desde la realidad. Tenemos la autopostulación. La autopostulación no es que lo dejamos de que vaya solo el proceso, sino que más bien nosotros los jueces nos bajamos y a explicar con las palabras que ellos pueden entender. Yo no le puedo decir a alguien, es que usted tiene que tener los recursos. O sea, puede interponer los recursos que sean necesarios con mis decisiones. Uno le dice, vea, si usted no está de acuerdo en lo que yo digo, dígame y dígame por qué, y lo valoramos.
Las soluciones autocompostivas son súper importantes. Las partes, cuando están enfrente de uno, llegan a mejores decisiones. Y las decisiones que toman ellos mismos tienden a cumplirse mucho mejor si yo lo decido en una sentencia, porque dicen, viene a decidir en mi familia. Entonces, pongan ustedes las decisiones. Bueno, tenemos un proceso resolutivo familiar, que es el principal, una demanda, una contestación por escrita, una audiencia inicial que tal vez se convierte en una audiencia única, y ahí mismo se van las partes con el por tanto, con la decisión, y luego a los 5 días hacemos la sentencia. Pero es un proceso que acerca a las partes, y ahí mismo les digo, señora o señor, usted estaba mal, usted estaba bien, o los dos están bien, pero vamos a decidir eso. Bueno, muchísimas gracias, y con gusto hablemos de nuestro código procesal. No sé, tengo una mano levantada por aquí, 2 manos levantadas. La señora primero, digo yo. Buenos días. Buenos días, soy Elia Verdugo, jueza del Juzgado Primero Familia del Departamento de Guatemala. Desde 1998 se implementó un equipo multidisciplinario para apoyarnos a los jueces de familia para escuchar a los niños. Contamos con psicólogos por un circuito cerrado. El psicólogo entrevista al niño y también va localizando los sesgos que tienen los niños. ¿Cómo se realiza en mi juzgado esa audiencia? Los padres no están presentes para no revictimizar al niño, sino que están sus abogados para observar la transparencia de la audiencia, y hay un representante de la Procuraduría General de la Nación, que son los que velan por el bienestar de los niños. Y entonces se inicia la audiencia en observación de la Convención de Derechos del Niño. Muchas veces, sí, ¿no cree usted que en Costa Rica podrían implementar esto para evitar que el juez tenga la carga de preguntarle a los niños, sí, sino que sea una persona, un psicólogo, y que le facilite a usted? Claro que usted lo hace, muy bien, yo lo hice al principio, pero es mejor una persona que nos auxilie sobre esto. ¿Considera usted? Muchísimas gracias. Bueno, nosotros también tenemos equipos interdisciplinarios cuando hay que aportar alguna prueba. Nosotros lo que hacemos es cumplir con el derecho del menor a ser escuchados, y es solo con el juez, no están las partes, no están los abogados, y el menor puede hablar de lo que quiere si es que quiere hablar. Pero lo que sí tenemos, el requisito es que ellos puedan hablar directamente con la persona juzgadora. Pero sí, el equipo interdisciplinario sí lo tenemos, y ellos emiten un criterio, inclusive pueden detectar algún sesgo de manipulación y todo eso, que nosotros no podíamos detectar en primer término, ¿verdad? Pero la entrevista es una entrevista informal, solos, completamente solos. Obviamente tenemos las puertas abiertas y todo eso. A veces las mamás dicen, ¿y chiquito va a entrar solo con usted? Sí, pues sí, así va a suceder. Muchas gracias. Me están diciendo que vamos a contestar preguntas al final. El caballero lo tengo pendiente, está bien. Y si no, ahí almorzamos en algún momento. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, doctor Ricardo Núñez. Al finalizar la mesa tenemos una serie de preguntas y respuestas. Y bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Isnel Martínez Montenegro. Adelante, doctor. Buenos días. Bueno, yo vengo de Chile, de la Universidad Católica de Temuco, pero soy cubano. O sea, tengo nacionalidad cubana. Entonces formo parte de una familia migrante en Chile desde hace un poco más de 10 años. Entonces les voy a hablar de un tema que como familia también nos ha motivado a escribir y aportar desde
el bien común y la doctrina social de la Iglesia de la Universidad Católica de Temuco, una de las líneas fundamentales de trabajo y de investigación que tenemos en nuestra universidad. Bueno, antes que todo agradezco a la Universidad Interamericana de Negocio y Administración, la UNIT, no sé si lo expresé de forma correcta, al rector también de la universidad, al profesor Eduardo Oliva también por toda la organización, trabajo y estrés que generan estas jornadas. Bueno, nosotros escribimos este capítulo también en el libro, conjuntamente con la profesora también de nuestra universidad, Mónica Baeza, que además es mi cónyuge. Entonces compartimos también, más allá de la docencia universitaria, la crianza de nuestras hijas y la vida familiar. Entonces les voy a hacer referencia a un tema no solo que nos corresponde, pero de otra visión, desde una visión ya de quizás la condición de migrante, aplicarla a un profesor universitario en Chile que ha trabajado desde el tercer día que llegó a la universidad, que siempre ha tenido jornada completa y trabajo suficiente para mantenerme y mantener a mi familia. No es la misma condición que algunos grupos de cubanos, venezolanos, haitianos, dominicanos tienen en Chile. Entonces, desde una clínica jurídica que tenemos interdisciplinar que tenemos en la Universidad Católica de Temuco, hacemos un trabajo sobre todo con familias migrantes, y parte de los datos y comentarios que les voy a hacer en esta conferencia provienen de ese ejercicio o de esa calidad investigativa. Este es un tema que nosotros abordamos de 3 ejes fundamentales: las familias, la migración. La migración en Chile ha variado bastante en los últimos 10 años, o sea, a partir del año 2021 también se generó un cambio que algunos quizás no le tomaron el peso a ese cambio normativo de la ley del año 2021, debido a que anteriormente la ley por condición y relación con nacional chileno no tenía ningún beneficio o más allá, no tenía más allá beneficio que el 50% de la tributación de las tramitaciones de residencia y nacionalidad. Pero a partir del año 2021 el tener un vínculo con chilenos, o sea, deja la posibilidad de poder obtener una residencia o iniciar trámites conjuntamente con otros requerimientos, otros requisitos. También tema de nacionalidad, ¿no?, cuando pasa el periodo que establece la ley, y además cuando se cumplen otros requerimientos, sobre todo antecedentes penales y otros medios, y esto ha provocado, como vamos a mostrarles en la presentación, si puede, ha cambiado realmente puede pasar porque eso es el libro, un poco más, ahí. Estos 3 ejes han variado y por supuesto han tenido una fundamentación muy distinta a como se tenía hace unos años. Entonces el primer eje que nosotros nos centramos fue el marco constitucional. Nosotros, como les decíamos, tenemos una fuerte vinculación con el bien común y la investigación sobre el bien común desde la filosofía, el derecho, la sociología, la psicología, distintos ámbitos universitarios. Yo me voy a centrar en el artículo primero de la Constitución Política de Chile. En su párrafo 3 hace referencia al bien común, a los cuerpos sociales intermedios, varias categorías que son muy interesantes y que por supuesto en este trabajo nosotros quisimos analizar, y cómo la definición también de familia, esa definición tradicional que se ha expuesto desde el día de ayer como núcleo fundamental de la sociedad y que deja poco margen, ¿no?, refleja una composición muy tradicional, inspirada fundamentalmente en los valores matrimoniales heterosexuales, o sea, deja un conjunto de análisis en otras tipologías familiares, como el doctor Oliva nos mencionaba en el día de ayer. Igual Chile ha tenido una progresión legislativa muy variada en los últimos 10 años, asimismo como ha variado el fenómeno migratorio, ha variado esta proyección familiar, primero desde el año 1998 con la modificación al Código Civil de la Ley 19.585, que modifica el artículo 28 y siguientes del Código Andrés Bello,
que tiene que ver con modificaciones sobre todo vinculadas a la igualdad, ¿no? A consagrar una igualdad entre los hijos que hasta ese año 1998 no existía en el país. Entonces uno puede hablar que sí, si bien es cierto, Chile a veces se mira en Latinoamérica como ejemplo en algunos aspectos, o sea, no existía una igualdad entre los hijos hasta ese año. Recién en el año 2015 se reguló el acuerdo de unión civil. Yo recuerdo que tutelé una tesis en la Universidad de Santo Tomás de Chile, que fue premio de investigación ese año de estudiantes, porque también las tipologías de familia no tenían un reconocimiento debido a que generalmente había muchos aspectos, sobre todo de reconocimiento de las uniones de hecho, las familias homosexuales. También quedaba un espacio ahí de reconocimiento, sobre todo en el pololeo, en las relaciones estas de noviazgos que se conocen en Centroamérica, y se ha escrito mucho sobre todo en los casos de violencia intrafamiliar y no reconocimiento en este tipo de relaciones que a veces tienen de hecho, no de derecho, pero sí de hecho, una vinculación muy interesante. Bueno, y esta ley que también ha sido modificada recientemente por la ley 21400 del año 2021, que ahí sí se reconoce ya el matrimonio igualitario, pero estamos hablando de apenas 4 años de implementación, con un fenómeno migratorio muy interesante y un fenómeno migratorio que ya los migrantes tenían tal vez un reconocimiento anterior, pero cuando llegan al país no tenían ese reconocimiento en el país. Bueno, y sobre todo un tercer aspecto que nosotros revisamos en el trabajo es sobre el reconocimiento de la diversidad familiar. Las familias son bien diversas. Nosotros, de hecho, tenemos una familia migrante, pues está mi abuela de 95 años, mi mamá, está mi hermano, el hijo de mi hermano, la esposa de mi hermano, mi cónyuge y mis 2 hijas como familia transnacional, pero evidentemente hay una mezcla de diversidad, aspectos y análisis ahí que después de seguridad social, de acompañamiento, relaciones del derecho médico, o sea que tienen que ver sobre todo con el desenvolvimiento del bien común y que evidentemente ahí nos da un aspecto más interesante. Después nosotros conseguimos el trabajo 3 problemas de concepción constitucional. Nosotros creemos que, se ha hablado mucho de las reformas constitucionales, los proyectos de reformas constitucionales de Chile, los 2 últimos proyectos. De hecho, nosotros tuvimos 2 constituyentes en nuestra escuela. Y también hemos podido debatir desde distintos aspectos, sobre todo la exclusión de familias diversas, que evidentemente ese artículo constitucional que analizábamos anteriormente las deja fuera, privilegia más la familia matrimonial tradicional que estos tipos o tipologías de familias distintas. La vinculación regida por una moral religiosa. Nosotros hemos hecho referencia sobre todo en la limitación desde la vinculación de la doctrina social de la Iglesia y por supuesto la vinculación rígida que a veces le ofrece ese carácter moral que tiene esta vinculación a basarse prácticamente implícitamente en modelos tradicionales de inspiración cristiana. Dificulta también una adaptación en el ámbito y el marco constitucional y las transformaciones sociales también que viven las familias actualmente en el país. Y un tercer aspecto es la ambigüedad en alcance jurídico, o sea, el texto constitucional no precisa o sobre todo que implican los deberes en el Estado frente a las familias. Y eso es fundamental porque hace hace una declaración de principios, lo que se reconoce como la base de la institucionalidad, la Constitución chilena, los primeros 11 apartados de la Constitución, pero evidentemente deja fuera otros aspectos que lo deja más a un ámbito de margen interpretativo, a soft como se planteaba también el día de ayer, y entonces tenemos muchas relaciones cuando nosotros analizamos el fenómeno. También analizamos el fenómeno migratorio que tiene varios aspectos. Yo les dejé algunas cifras, ustedes después pueden revisar, del año 2022, pero las del año 2025, o sea, no son tan reales como las del año 2022, porque la migración ha estado, sobre todo en pandemia, en el proceso de pandemia 2021-2022, fueron bastante descontroladas. O sea, fue una migración mayormente por el norte del país, sin muchos antecedentes, sin poca colaboración. En el actual gobierno se ha perdido también la colaboración, sobre todo con Venezuela, y eso ha evitado tener cifras reales, pero la del año 2022, y ustedes pueden ver,
Ahí tenemos en la tabla más oscura, en la línea más oscura, están las madres o los hijos de madres migrantes de otra nacionalidad distinta a la nacionalidad venezolana, que es la más pequeña, pero para que tengan una idea, de cada 5 nacimientos en Chile, 4 nacimientos los últimos 3 años, y a partir del año 2022 eran de madres extranjeras. Entonces eso evidentemente es un problema que ha traído, y precisamente ese nacimiento, ahí estamos hablando bien bajito, es de madre chilena. Ha tenido otras tensiones de seguridad y derechos humanos, de la familia migrante como actor también fundamental en estos procesos. Y bueno, ahí nosotros describimos 5 desafíos fundamentales que tenemos actualmente en Chile, que tienen que ver con la irregularidad migratoria, y sobre todo los cambios de la nueva ley migratoria, que tienen que ver también con la imposibilidad de cambio de visas, pero podemos encontrarnos recursos de protección de madres o padres migrantes con hijos nacionales, evidentemente por expulsiones o notificaciones de expulsiones del país. Tema de reunificación de familiares, hasta un debate, o sea, yo estuve en un estudio también de la Corte de Apelaciones de Temuco, donde estábamos recopilando los últimos recursos de protección. El 80% era de madre o padre por relaciones de familiaridad en caso de migrante, acceso limitado a servicios, integración interinstitucional. Por favor, si puede, ya para concluir. Y nosotros terminamos, la otra, por favor. ¿Toda la otra? Terminamos con un análisis de la evolución y las tensiones que se tienen en el país. Adelante la otra, por favor. Y bueno, y concluimos con 3 conclusiones fundamentales. Recomendación, por supuesto, reconocimiento de esa limitación constitucional que se ha hecho, se hizo posteriormente a 1980 en más de 20 modificaciones, 22 modificaciones, si no recuerdo. Contradicción estructural de la normativa y necesidad de rediseño integral, sobre todo con algunos aspectos vinculados al bien común también, pero también a la necesidad de establecer sobre todo la subordinación de los derechos de familias migrantes o criterios de seguridad y control, y eso también es fundamental, más colaboración que creo que ha faltado fundamentalmente en los últimos años del país. Eso, muchas gracias, y espero no haberlo aburrido. Gracias. Muchas gracias, doctor Isnel. A continuación vamos a escuchar a la doctora Marta Claudia Anguiana Ramos. Bienvenida, doctora. Buenos días a todas las personas, que es el término que da Luigi Ferrijoli en la igualdad de los derechos ante las autoridades. Muy buenos días, es un gusto. Mi agradecimiento sincero y mi reconocimiento al doctor Oliva por permitirme externar unas palabras el día de hoy. Muchas gracias. Por supuesto, a la Universidad Interamericana y a todos ustedes. ¿Por qué lo comento de esa manera? Porque ustedes son quienes nutren el Congreso, con sus preguntas, con sus participaciones, todo eso es sumamente importante. Y bueno, vamos a empezar a hablar de un tema que a todos nos interesa, que empieza con mariposas en el estómago y termina con peritos y testigos. Bueno, entonces el tema es reconstrucción de la familia mexicana. Y la primera pregunta es, ¿será necesario reconstruirla? En mi experiencia como Ministerio Público, durante muchos años estuve en mesa de trámite, en agencias determinadoras, adscrita a juzgado, y un buen día dije, ya me cansé de la materia penal, me voy a ir a los civiles, como se decía, porque va a ser más sencillo. Cometí un gran error, porque es tremendamente conflictivo. Y luego entonces, pues ahí ves al papá, a la mamá, a los menores, y es sumamente estresante. Pero la pregunta es muy reflexiva. ¿Realmente está bien la familia mexicana? Hablamos de madres buscadoras. Ese es un signo, pues, de alarma. ¿Qué está pasando al interior de la familia? ¿Cómo está operando en la actualidad la familia?
Entre los mexicanos, que tenemos un gran territorio, hay costumbres diferentes. Por ejemplo, Oaxaca, con muchos municipios, se habla de los famosos mushes, que son cuestiones bien explícitas de la localidad. Y bueno, pues indudablemente esto es sumamente importante. ¿La familia ha cambiado? La respuesta, por supuesto, es sí, a través del tiempo. Y hemos de referir la figura que todos conocemos, que es el pater familia, era el que decidía. Y decimos que ya se superó. ¿Y qué pasó luego entonces con el machismo? ¿Realmente ya fue superado? Todavía hay familias que le dicen pregúntale a tu papá y no comen hasta que llegue el Señor. Y ahí viene un primer problema. No todas las familias somos idénticas. Tenemos grandes diferencias entre nosotros, costumbres diferentes, predilecciones diferentes, opiniones diferentes, y aún la familia tradicional discutía, y aún la familia tradicional no llegaba a concluir en una argumentación sana para la convivencia. La mujer en el interior de la familia ya cambió su rol, ya no es cosa, ya no estamos en el renglón de los inimputables, la que no entiende. Ya no buscamos casarnos. La atención de los menores no es una prioridad porque el matrimonio también dejó de serlo. En la ONU, uno de los grandes asesores manifiesta que la atención de los niños también se ha cambiado. Se habla de primera infancia hasta los 4 años, segunda infancia hasta los 7, preadolescencia a los 14 y después la adolescencia. Qué complicado. Estamos hablando de que los roles del papá ha disminuido quizás en algunas zonas, en otras sigue prevaleciendo. Y yo puedo mencionar Oaxaca, donde todavía puede ser susceptible que en algún municipio se cambie una vaca por una hija. Y no estoy hablando de hace siglos. Cada integrante de la familia es portador de una historia, ambientes diferentes. Por eso es importante valorar el análisis del contexto en el ámbito jurídico para la debida efectividad de la norma. Es importante ubicar en qué se encuentra o dónde se encuentra la familia, para que haya un enfoque diferenciado, perspectiva de género, enfoque intercultural e interés superior del menor. El enfoque diferenciado es una herramienta que permite garantizar la igualdad y no discriminación, que las necesidades van a variar en cuestión de edad, de etnia, educación sexual y discapacidad. Se establece a través de diversos ordenamientos jurídicos, con el objetivo de que prevalezca el principio de igualdad y no discriminación. Lo anterior es relevante para el Estado mexicano, considerando el artículo 1 constitucional. La perspectiva de género es una herramienta que permite comprender las desigualdades entre hombres y mujeres, buscando oportunidades y derechos de manera igual. La Suprema Corte establece análisis y una obligación a los impartidores de justicia en torno a la perspectiva de género, buscando el impacto diferenciado. Lo anterior tiene que ver con la Convención Belén do Pará, que se ratificó en 1998. Y que bueno, se admitió en 1994 por la OEA. Me pone nerviosa. La evolución de la jurisprudencia es muy notable, ya que ha permitido desarrollo y el juzgamiento con la perspectiva del género como se establece desde el 2016, que deben emplear los operadores de justicia identificando los roles de género. Debemos impulsar una normatividad donde prevalezcan estos principios, estas especificaciones, tratando de que el juzgador y quienes estamos inmersos en materia podamos realmente satisfacer el interés que tienen los justiciables. ¿En qué sentido? Pues pareciera que todos andamos buscando pues satisfacer nuestro interés prioritario, pero se nos olvida que lo importante es que la familia tenga ese acceso a la justicia, pero de manera real,
porque pareciera que a veces es un instructivo de pon 2 huevos, harina y una taza de leche. No es así. Debemos de tener empatía y la sensibilidad, y sobre todo tener nuestra herramienta prioritaria, que es la propia ley. El enfoque intercultural reconoce la diversidad cultural y fundamental, promoviendo el diálogo, la equidad y el respeto mutuo entre grupos y culturas. Es decir, ningún mexicano está por arriba de otro, se tiene que respetar. Artículo 2 constitucional. La atención prioritaria en los adultos mayores es importante y lo voy a mencionar y van a decir, bueno, estamos hablando de la familia. La familia mexicana tiene una característica básica. Retoma, recoge o es al revés y están los adultos mayores que pasan a ser realmente en la actualidad los cuidadores de los menores. Esto hay que destacarlo porque las mujeres, qué bueno que nos desarrollamos, qué bueno que tenemos una vida profesional, pero mi pregunta es, ¿y ahora quién cuida a los niños? Y yo he visto no una, sino muchas veces que ya no es la sonaca, es el celular, que se lo dan para que no delata el menor. O le ponen las caricaturas, y esto es alarmante y ha crecido de manera desmesurada, porque el menor no tiene esa capacidad para elegir qué va a estar viendo en un celular. Y mi pregunta será, ¿será adecuado que tenga además un celular ante tanto un clima de pedófilos que puede haber? ¿Qué es lo que está pasando? No podemos decir tan solo que la familia es importante, tiene que haber herramientas y esta es una política pública del Estado mexicano. El incluir foros, el incluir debates, el incluir conferencias. No tenemos que pensar igual, pero lo rico es verdaderamente eso, la conclusión que podemos tener. Y entonces, los adultos mayores en México tienen un trato preferencial de acuerdo a sus necesidades específicas. El interés superior del menor exige se considere su bienestar y siendo la atención prioritaria. Un adulto atendido es un adulto sano. Después nos quejamos de cómo son los hijos, cuando en su momento no le dimos la atención, que debe ser nuestra prioridad. En 1992 se llega a reformar el artículo 4 y define la pluricultural en políticas educativas y culturales y la diversidad técnica, y es cuando surge la Declaración de los Derechos del Niño de 1924, donde los estados que intervienen aseguran su aplicación. ¿No les ha pasado que cuando litigan hay mucha resistencia por parte de los juzgadores para aplicarlo? Mucha, y yo veo ahí abogadas muy destacadas que me están dando la razón. Y bueno, es importante citar las corrientes que lleva a estas conclusiones. El justnaturalismo, que evidentemente es en el ámbito familiar, el modelo natural, tradicional, la filiación biológica, los principios, la unidad familiar. El positivismo es que todo está escrito, lo que diga la ley, pero la ley se puede reformar y por eso es muy importante la participación de todos nosotros para la adaptación y esas reformas legislativas. El sociologismo jurídico considera que el derecho refleja la realidad social, busca que la ley responda a las necesidades dinámicas de cualquier tipo, monoparentales, reconstruidas, en adopción y en concubinatos. No debemos de esperar a que llegue el problema, debemos de avanzar antes de que surja el problema para proteger lo más importante, a los menores y con ello la familia. Yo estoy segura que los que estamos acá priorizamos los menores y priorizamos la atención a la familia. ¿Por qué si hablamos tanto de la familia es lo que más descuidamos? Es muy buena interrogante, porque nos absorbe la actividad laboral. El enfoque de los derechos humanos provee la influencia de los tratados, al grado de discutir la naturaleza jurídica del derecho familiar. Es tanta las corrientes, todo lo que ha surgido, que ya se está hablando de que el derecho familiar es social, porque tiene que atender grupos vulnerables. Y hay una discusión inmensa sobre el tema. Los cambios de roles dentro del hogar conllevan a dinámicas complejas que rompen los esquemas tradicionales. Ya no es el papá el que se va a trabajar. Miren, en esto hay un cambio tremendo. A mí, para que comiera, me decía mi mamá, si no va a venir el coco,
¿no? ¿No les pasó? O te va a pasar esto, o te van a llevar. Y entonces pareciera que el mal estaba fuera de la familia. Triste decepción. A veces el coco está al interior. Porque, digo, lo voy a decir con mucho respeto, todos hablamos de que la familia es fundamental, pero también hay familias tóxicas, también hay familias que hacen daño, también hay menores en riesgo al interior de la familia, también hay adultos mayores en riesgo que son violentados hoy por los hijos. 2 varones enamorados que contraen matrimonio, se vale, claro. El hombre cuidando a los niños en el hogar, no siendo sus hijos sino sus hijastros. Y hay muchos ejemplos al respecto. Entonces ya no prevalece solo la figura tradicional. Entonces el tema es más que jurídico, yo creo que es muchísimo más complejo. Tiene que haber psicólogos, tiene que haber psiquiatras, tiene que haber sociólogos, un equipo multidisciplinario que atiende el esquema de la familia. Los tipos de familia, ayer el doctor Oliva me recordaba la ponencia que previamente ya había hecho, cuando hablaba de que había muchos tipos de familia, nucleares, extensas, monoparentales, y bueno, según INEGI, todavía la nuclear es la que predomina. Y bueno, sobre esto voy a tratar de abreviar. Los modelos de autoridad van cambiando de acuerdo al Luhmann, o hay avance o retroceso. Todo se modifica en el tiempo. Y también se comentaba sobre el libre desarrollo de la personalidad, que permite tomar al sujeto sus propias decisiones sin quebrantar la ley y la moral. ¿Pero acaso los padres no podremos llamar la atención a los hijos? ¿No debemos guiarlos? Porque hoy también ese es otro tema. La Suprema Corte es muy clara al respecto. El menor tiene derecho a decidir. ¿No debemos acaso ser formativos siempre? Ellos están adoleciendo, es decir, se están desarrollando, respetando su identidad, pero guiándolos. Por eso es que la familia es fundamental y se requiere la protección legal, personal. La Constitución mexicana reconoce y protege todas las formas de la familia, con visión progresista y garantista, con respeto absoluto a los derechos humanos. Se debe de conciliar la vida familiar con la laboral. Se ha reducido la familia en algunos lugares, ya no se quiere tener hijos, pero en otras se siguen reproduciendo, dirían por ahí, como conejos. Es una expresión muy normal en México. La mujer se incorporó al trabajo, pero abre otros problemas. Los horarios laborales se acortaron, pero ya hay quien tiene doble jornada laboral. La convivencia familiar es digital. Y las familias reconstruidas, se dice ensambladas, recompuestas, porque están constituidas en una segunda o sucesivas nupcias y la relación con la nueva pareja y los hijos anteriores. El vínculo de los hermanos en dichas familias, que invita a sí mismo a nuevas reflexiones. Es una realidad social que no se ha reconocido a nivel institucional. Debe existir una protección jurídica y establecer derechos como obligaciones importantes que cubrirían lagunas y agilizarían el derecho. Autorizar quizás a una madrastra a solicitar una hospitalización urgente ante la ausencia de los padres biológicos, sacar un pasaporte, viajar con las implicaciones del recorrido, el cambio del apellido quizás por el del padrastro, que quizás absorba las obligaciones, la distancia de los hijos con respecto al padrastro cuando no se sienten a gusto, eliminar las controversias familiares y ponerlas en un catálogo. Y bueno, me encantaría hablar de todo cómo se ha modificado el cuarto constitucional, que el Estado absorbe muchas obligaciones con la familia. El 17, que se habla de la protección de la familia en la Convención Americana de los Derechos Humanos, ya casi me voy. La reconstrucción de la familia debe ser legal, emocional y social. Tratar de eliminar los conflictos al interior de la familia, considerando la adaptación de los nuevos roles, comunicación afectiva y pilares de convivencia. Y bueno, sobra decirles la bibliografía y todo lo que tiene relacionado con el tema, porque ustedes son expertos. Muchas gracias, es un gusto haber estado con ustedes. Gracias.
Muchas gracias, doctora Marta Claudia. Tenemos espacio para 2 preguntas. Les exhortamos a que sean específicos, concretos. Y bueno, nos gustaría escuchar hace ratito el caballero, por favor, y luego, doctora, la escuchamos también. Adelante. Okay. Pregunte usted que estaba antes. Ay, por favor. Bueno, pregunto concreto para la doctora, que no veo el nombre, Marta, porque está la botellita justo ahí. Marta Claudia. Concretísima, porque me quedó resonando que entiendo que trabaja la perspectiva de género, pero me quedó resonando algo así como, bueno, qué bueno que las mujeres salimos a trabajar ahora, pero sin embargo eso implica menor cuidado de los hijos. ¿Entiende usted que eso, realmente esa afirmación, es producto de la perspectiva de género? Digo, ¿es responsabilidad solo de las mujeres a quién queda el cuidado posterior porque las mujeres ahora salimos a trabajar? ¿O también las mujeres, aparte de ganarnos el derecho y la libertad de salir a trabajar, también tenemos que pensar con quién van a quedar el cuidado de nuestros hijos? Yo soy madre, estoy acá, no sé qué están haciendo mis hijos en este momento, pero sé que alguien los está cuidando correctamente. Digo, lo digo con este ejemplo, pero puede ser para cualquiera de las personas que estemos acá, porque si no, no entiendo la conexión entre perspectiva de género y esa frase que usted dijo. Bueno, sí. Sí, muy bien el comentario que realizas, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, en consideración de lo siguiente. La mujer en México, estamos hablando de nuestra cultura, se dedicaba primordialmente al cuidado y a la atención de los hijos. Mucha gente cuando se casaba sacrificaba sus estudios profesionales y en automático tenía que regresar. Tienes que cuidar a tus hijos, era la frase así. Pero usted lo dice atinadamente, perspectiva de género no es que la mujer los cuide, es el padre y la madre, pero en nuestra cultura mexicana primordialmente ha recaído en el tema de la mujer, de ahí el comentario, que si bien es cierto ya no está, tendrá papá y mamá que contemplar esa situación, pero ya no dejarlo a un celular, por ejemplo, ¿no? O a un tercero que no tenga la expertise en el tema, como los cuidados de crianza. Hola, mi nombre es Ángel Parra, yo soy abogado litigante aquí en el estado de Morelos. Doctor, me quedé con una duda, atendiendo ahora el principio de inmediación que comenta que ya se lleva a cabo allá en su país, ¿de qué manera impacta, doctor, el tener contacto directo con los padres, con una madre desesperada que se la pasa llorando en la audiencia, con un padre autoritario? ¿De qué manera impacta, doctor, al momento de resolver? Y es una pregunta compuesta, doctor. También quisiera saber si el juzgador en su país recibe algún tipo de capacitación para garantizar la imparcialidad al momento de resolver. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, impacta positivamente, tal vez no tanto para uno, sino para las partes, porque a veces le están hablando a uno, pero el que está escuchando en la otra parte, que está viendo que su contrincante no es su contrincante, sino que es la persona que en algún momento fue algo para esas personas. Con respecto a la imparcialidad, me parece que tenemos una base sólida para definir, inclusive poder delimitar cuándo un caso nos puede afectar y cuándo no. Digamos, yo tuve un caso que era una violencia doméstica donde se vio involucrada una niña que era de la misma edad que mi hija. Y yo dije, en estos momentos no lo puedo resolver porque estoy perdiendo mi objetividad, pero por lo menos es tratar de visualizar que todos tenemos esos sesgos y tratar de aplicar lo que conocemos, pero me parece que es parte de nuestra profesión, saber que no somos perfectos, ¿verdad? Gracias. ¿Nos podrían apoyar, por favor, con el micrófono para allá, por favor?
Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Licenciado Ricardo, le quería hacer nada más una consulta sobre el tema de la ley de reconocimiento de derechos de los padres y madres de crianza, que usted mencionaba en su ponencia. Voy a hacerme un poquito más cerca, ahí. Vamos a ver, es muy simple. Siempre he estudiado, vamos a ver, a lo largo del tiempo sobre esta ley y veo que esta ley regula únicamente derechos o le reconoce derechos a los padres, más no a los hijos, ¿verdad? Que es básicamente para lo que la ley nació. No sé, licenciado, porque no entiendo muy bien, digamos, la razón de que sea así, de que la ley solamente regule a padres y no a los hijos, si esto tiene alguna razón de ser o si es de una situación, digamos, que tal vez el legislador dejó de prever, ¿verdad? Para yo más o menos comprender el tema. No sé, no sé si está muy compleja la pregunta o no sé, la verdad. No, me parece a mí, obviamente no tengo la exposición de motivos, pero me parece a mí que después de que pasa de facto una situación durante años, que los padres adquieren el derecho de pedir alimento a sus hijos de crianza. Si fuera al revés, estaríamos diciendo que los hijos le podrían pedir pensión al novio de la mamá con un mes de relación. Entonces me parece que no es, o sea, la ley lo que hace es que regula una situación que ya se dio durante el tiempo, no una situación que está comenzando. Entonces es para darle una seguridad jurídica a las relaciones no de matrimonio. Me parecería que eso podría ir por ahí. No lo veo. Muchísimas gracias, doctoras, doctores. Nos gustaría profundizar un poquito más, pero ya el tiempo lamentablemente ya no nos lo permite. A continuación vamos a entregarles un pequeño detalle a nuestros ponentes que el comité de organización les ha elaborado con muchísimo cariño. Esperemos que les guste y que lo disfruten mucho. Un pequeño recuerdito de acá de México. Vamos a brindarles un fuerte aplauso nuevamente, por favor.